La segunda generación del Nissan Juke ya está a media vida y la marca Nissan decide lanzar esta versión especial Icon, únicamente para España con esta denominación. Para otros países, en otros continentes, va a ser N Sport. En este caso, la versión Icon viene como principal atractivo este color exclusivo amarillo con un tono un poco diferente a la de la generación anterior, pero que le da este aspecto tan exclusivo y tan pintón a este modelo Juke. Esto es claro indicio de que la marca sí escucha lo que piden los usuarios y los clientes, sobre todo para modelos tan especiales como el Juke, y es muy especial este modelo para Nissan ya que acumula unas cifras de ventas muy especiales, sobre todo en la primera generación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en la segunda generación no tiene el mismo éxito? Lo hablaremos a lo largo de este vídeo que les traemos en el día de hoy. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, aquí tenemos a este Nissan Juke 2024 acabado Icon, una versión especial que hace que este modelo mantenga ese espíritu tan llamativo y tan exclusivo para este segmento B de los coches SUV. Aquí vemos este frontal que, bueno, tiene detalles también especiales para esta edición, una calandra un poco diferente en negro brillo, también tenemos la acostumbrada óptica con estas luces LED en 3 puntos, la parte central en la lupa, tenemos antiniebla justo aquí debajo, el radar va en esta zona central con los sensores y este pequeño añadido en plata. Por supuesto vemos igual el diseño marcado en esta parte del capó que va desembocando a la V o esta forma de boomerang que siempre tiene los modelos Nissan. Vemos el nuevo logo de Nissan también incorporado en este carenado, y pasando al lateral nos encontramos con estos grandes pasos de rueda que van por toda la parte de la rueda, un poco también de chapa, y por la parte de las taloneras, todo con un buen remate. Aquí también vemos negro brillo, al igual que los retrovisores, techo en doble tonalidad en negro brillo y estas llantas específicas en 19 pulgadas también en color negro brillo con unas gomas 225/45 R19. Las llantas son 19 pulgadas y las gomas que lleva esta unidad son Hankook. Vemos también que todo va con negros, no hay ningún tipo de cromos. La maneta delantera con acceso a manos libres con un pulsador. Vemos aquí una pequeña línea que nace de la puerta delantera, va marcando aquí hasta llegar a la zona del piloto trasero. Vemos también ese pilar C donde vemos la maneta para abrir la puerta trasera y esta unión con el techo para darle ese efecto flotante. Llegamos a la parte trasera, una parte trasera que, bueno, vemos estos nuevos pilotos traseros que se mantienen con la firma lumínica en LED, alguna parte también con bombilla halógena, el logo de Nissan en la parte central, Juke, y esta parte del paragolpes también con negro mate y algún negro brillo en elementos decorativos. Vemos aquí el limpialuneta y este bonito alerón que tiene también este formato en esta zona con las líneas que marcan también el techo del coche. Además va en negro brillo y tenemos antena tipo aleta de tiburón para esta versión. Muy buen detalle, buena línea. Así que, ¿qué opináis? ¿Os gusta este color amarillo? Solo hay 300 unidades disponibles para esta versión Icon. Si os gusta tenéis que correr. ¿Qué opináis? Dejadlo en los comentarios. Bueno, vamos a ver el maletero, pulsador eléctrico, pero funcionamiento manual. Y aquí encontramos este maletero, 422 litros, una capacidad bastante adecuada y 1305 litros de capacidad máxima abatiendo los asientos. Pero esta capacidad tiene juego, porque aquí veis que el suelo está totalmente enrasado porque la bandeja está a esta altura. Tenemos esta posibilidad de llevar un doble fondo o llevarlo justamente así abajo y ganamos estos más de 420 litros que os he comentado. Justo debajo no llevamos hueco para rueda de repuesto, simplemente todos los implementos de emergencia. Vemos aquí materiales plásticos, 2 asideros en ambos lados y esta bandeja con un acabado bastante común para este tipo de vehículos.
Así que bueno, tenemos una altura algo elevada para este Juke, es algo ya que se mantiene, no hay diferencia aquí en esta versión Icon. Y bueno, un muy buen maletero, algunos ganchos aquí en estos laterales y la luz justo la tendremos en ese lateral. Luz cálida, halógena, de toda la vida. Así que vamos a ver qué tal en la parte interior. Plazas traseras, una apertura correcta, no podría tener un poco más de ángulo, y esta caída un poco coupé siempre tiene algo de problema, ¿no? Para entrar. Yo mido 1,77, vamos a entrar y bueno, la verdad es que aparentaba ser más problemática la entrada, pero no. Cerramos, bueno, un ajuste correcto, vemos materiales plásticos, marca Generalista, además es un segmento B de sub, y bueno, aquí vemos detalle con el color de la carrocería en las puertas, no está revestido en goma, pero bueno, es lo común en esta categoría, en este segmento. Sobre todo vemos todo el techo en este acabado en tela, bastante común, la luz aquí central para iluminar todo el habitáculo, y bueno, estas banquetas con este acabado en material reciclado que le da también un toque más sostenible, y bueno, tiene una buena terminación, además un buen mullido. Llevamos pespuntes en amarillo a llevar a juego con la parte exterior del color principal, y la verdad es que bueno, es una buena banqueta, podemos extender incluso las piernas. Aquí tenemos más de 4 dedos de separación de las rodillas, con lo cual igual si tuviésemos que pegar la rodilla, pues esta zona es bastante mullida, y bueno, llevamos aquí 2 bolsillos, incluso es bastante bueno el uso de esta banqueta. Por supuesto, la parte del respaldo no sujeta nada, es un poco más durilla y bueno, no está nada mal. Aquí llevamos 2 dedos ligeros de separación al techo, yo mido 1,77 y bueno, no está nada mal. A diferencia de otros modelos de este segmento, la ventana trasera es bastante buena, no tenemos ese agobio en la parte interior, con lo cual está logrado. Tenemos elevalunas eléctricos, aquí bajamos, nos queda aquí la ventana en esta posición y como veis toda esta apertura ya abierta. Pues nada, para las familias, aquí tenemos anclajes Isofix con su tapa, su canaleta, así que lo tenemos bien ubicado para proteger este tapizado. No llevamos reposabrazos, así que vamos a ver qué tal la parte central para un adulto. Aquí, bueno, ya hago un poco de esfuerzo, 3 adultos aquí irían muy justos, sobre todo por el tema anchura. Pudiera juntar un poco las piernas, es un túnel un poquillo elevado, pero bueno, me podría apañar de momento en esta posición. Tengo 3 dedos de separación, así que bueno, está bien. Y el mullido del respaldo es cómodo, al igual que en la parte baja, pero tenemos el problema de anchura. No es un coche muy ancho, con lo cual no es tan cómodo como para ir 3 adultos de mi contextura aquí en esta parte trasera. 2 puertos USB en esta zona, USB-C y USB de toda la vida, el grande, y vemos aquí un pequeño hueco para dejar algún móvil o alguna cosilla en esta parte. Eso sí, tenemos estos respaldos aquí que, bueno, tenemos este efecto en negro brillo, que son de estos asientos delanteros, que lo vamos a ver ahora mismo adelante. Plazas delanteras, buena apertura, entramos y bueno, cerramos la puerta. Buen ajuste, nada mal. Aquí, bueno, el material es un tacto más diferente en este plástico, pero sigue siendo plástico duro. Sí me ha sorprendido que en el salpicadero, la zona más llegada al parabrisas, tiene un tacto mullido. Además, llevamos aquí esta inserción en esta zona central que es totalmente nueva, que incluso llevamos esta alcántara también reciclada en el color amarillo, con los pespuntes en amarillo, y en este formato boomerang que abarca toda esta zona. Una zona rediseñada que va más enfocada al conductor y hace que este coche tenga una habitabilidad menos rocambolesca, ¿no? Como era la primera versión, que luego sí fue gustando, pero obviamente es algo más normalizado este aspecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya incorporamos la doble pantalla de 12,3 pulgadas, tanto de cuadro de instrumentos como de infoentretenimiento, pero para el acabado Acenta, que es el inicial, sí que tenemos la pantalla más pequeña de 9 pulgadas, si mal no recuerdo. Así que tenemos esa variación con respecto a las versiones que elijas, ya que
tenemos incluso el acabado Tecna, donde sí podrás llevar también todo este equipamiento, igual que en el N-Conecta. Aquí en este caso, bueno, sí vemos mucho negro brillo en esta zona, vemos los aireadores en formato tipo turbina, ¿no? Circulares. Esta zona aquí con estos aireadores así en formato rectangular, bastante bien. El clima es totalmente independiente, un buen punto, es de una única zona. En todos los acabados, excepto en el Ascenta, llevamos ya carga inalámbrica de muy buen tamaño, 2 puertos USB, conector 12 voltios, y toda esta zona de la consola central también va revestida en este cuero reciclado con los pespuntes en amarillo, al igual que en el asiento. Y bueno, no podría faltar esta zona donde va la palanca de cambios con este formato, en esta circunferencia, que bueno, es algo ya mítico en el Nissan Juke, y aquí lo mantenemos. Tenemos luces LED que también bordean toda esta zona para darle ese toque deportivo y personalizado a este interior. Vemos aquí el Dev Mod, que es el Drive Mod para los modos de conducción, que hablaremos ahora. Freno electrónico, doble posavasos, y aquí una pequeña guantera para alguna cosilla que queramos tener a mano. Incluso llevamos aquí un clip para unas 3 tarjetas, 4 tarjetas que queramos tener aquí a mano. Un cambio a favor es que ahora tenemos más almacenaje en litros en esta guantera, una guantera de mayor tamaño para guardar documentación y muchas más cosas que necesitemos tener en nuestro coche. Además, las bandejas tradicionales en las puertas con buen tamaño, y las puertas, bueno, lleva algún detalle también en negro brillo en la zona de levalunas, pero llevamos este cuero con los pespuntes amarillos para darle continuidad al interior con este detalle. Los asientos llevan también este acabado en alcántara y cuero reciclado con muy buen detalle. Vemos este acabado en amarillo, y sobre todo los reposacabezas, que incluso llevamos el equipo Bose Personal Plus, que van integrados y dan una buena fidelidad en sonido. Además, como detalle del Icon Edition, llevamos grabado aquí el nombre Juke en los respaldos de los asientos delanteros. Está muy bien este acabado, la verdad es que le da un aspecto diferente y muy bonito a todo. Un volante, bueno, achatado aquí en esta zona, típico de Nissan, lo lleva el Qashqai, así que todo con estos mandos de todo lo que es el velocidad de crucero, manejar el sistema multimedia, los limpias y luces, y toda esta zona también de regulación. No llevamos pedales en aluminio, un detalle que hubiese quedado muy chulo, incluso con algún detallito en amarillo. Yo creo que quedaría muy pintón en este interior. En la zona alta, pues bueno, llamada de emergencia, luz cálida, no llevamos luz LED aquí para nada. Aquí podremos elegir el door y bueno, vemos que es todo luz cálida. Bueno, podría ser algo mejorable a futuro para el nuevo Nissan Juke. Aquí, bueno, el espejo fotocromático y bueno, todo el sistema aquí de indicadores en esta zona. Aquí en los tapasoles llevamos espejo en el conductor y espejo en el copiloto. Eso sí, no lleva iluminación, punto también a mejorar. Aquí tenemos el botón de encendido ya para ponernos en marcha y ver qué tal va este Nissan Juke Icon Edition en la carretera. Acompáñenme. Lo primero a mencionar es la rumorosidad de este motor 3 cilindros. Es un motor que, a pesar de tener esa fama de muy ruidoso, en este caso, en esta unidad, tenemos un ralentí que se siente sobre todo algo de sonido, ¿no? Del taqueteo del motor, pero luego en el interior, al menos en bajas vueltas, en recorridos bajos, no tenemos ese ruido. Ya cuando vamos un poco más alegres, un poco más altos de vuelta, sí que ya se transmite algo para el interior. Sin embargo, está en la media del segmento B-Sub, así que tampoco es algo excesivamente negativo, ojito, porque no estamos hablando también de un coche con calidades premium ni nada por el estilo. Es una marca generalista y bueno, este modelo en particular viene a ser eso. Pero ese motor 3 cilindros, aquí os dejo un pequeño vídeo donde podréis oír un poco el motor. Ya habéis oído un poco este ralentí, está en parado por supuesto, y aquí a ver si el micro puede
captar algo de este ruido que os comento, ¿no? Pero ya os digo, es algo típico en los motores 3 cilindros, pero en coches está más logrado la insonorización y en este podría estar mejor insonorizado. El puesto de conducción muy cómodo, estos asientos recogen muy bien, la verdad es que tiene buena sujeción, además tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores, tenemos también buena visibilidad por el espejo interior, obviamente si no llevamos nadie en las plazas traseras, y también podemos tener uso completo del sistema tanto de infoentretenimiento como de cuadro de instrumentos con buena lectura, tienen muy buen tamaño y está muy bien. A nivel de suspensiones, bueno, el coche va a una firmeza incluso deportiva en este caso, pero aún así absorbe bien los desperfectos de la vía. En este caso, como veis, estamos pasando ahora mismo por una zona un poco imperfecta, ¿no? Y absorbe bien, tira un poco a ese tramo de firmeza, ¿no?, de la suspensión, pero ya os digo, os podéis tranquilizar porque no va a ser un coche incómodo de llevar. Además, esto nos favorece en el trazado de curvas para llevar un coche un poco más alegre. Las ayudas a la conducción son muy buenas. En todo momento nos va detectando el cambio involuntario de carril, si vamos pisando la línea, la detección de velocidad, si nos pasamos de velocidad, por eso en algún momento puede pitar, y tiene todo el equipamiento ya de seguridad obligatorio que deben tener los coches en Europa para tener la normativa. En este caso también la frenada tiene un recorrido, vamos, común, no hay mayor problema. En este caso, como es un motor gasolina, no hay hibridación ligera ni nada, pues tenemos el tacto totalmente normal, ¿no?, de toda la vida. E incluso de toda la vida podemos tener este embrague, un embrague de toda la vida de cualquier coche que hemos probado antiguamente, hace unos 8 años más o menos, podríamos tener este embrague, ¿no? Así que es un coche que tienes que hacerte otra vez con este tipo de embrague, y si eres de los que le gusta el embrague de esta manera, pues este coche es tu candidato. Los modos de conducción, tenemos 3 modos que los seleccionamos aquí con el Dead Mode, que tenemos el Eco, el estándar y el Sport. Ahora mismo vamos en Eco, donde sí que nos ayuda a obtener unos consumos más bajos y una reacción también al pedal del gas un poco más liviana, ¿no?, para no exceder estos consumos. En el estándar el coche se libera, se nota ya cuando vamos pisando, si pasamos a estándar se libera, ya va más ligero, pero no hay un tema radical aquí en este punto del modo estándar. Si vamos a modo Sport, ya el coche tiene una reacción mucho más dinámica. Esto debido al modo Sport, pero solo en la reacción del pedal del gas. Aquí no tenemos ninguna acción, ni siquiera en suspensión ni en la dirección. Prácticamente yo la noto exactamente igual. Una dirección que sí comunica, es una dirección que a pesar de que puedes tener un coche de gama B, ¿no?, del segmento B sub, pues comunica bien. Eso sí, está asistida electrónicamente, pero comunica bien. En cuanto a autonomías y capacidades, bueno, este coche tiene una capacidad de 46 litros de combustible, gasolina, y estamos logrando medias de 6,5 y 7,3, dependiendo de cómo lleves el coche, obviamente estarás en ese rango, pero en viajes largos con una conducción 100, 120, manteniéndolo, estaríamos hablando en esa horquilla de 6,5, 6,7 normalmente. E incluso en ciudad podríamos lograr estar en los 6,4, 6,3 si nos los proponemos en modo eco, pero al ser cambio manual y tener un motor puro, no hay hibridación ninguna, pues es más complicado. Por eso creo que es una de las pegas que le veo a esta opción, a esta motorización, porque llevamos etiqueta C y no llevamos ninguna hibridación. Pero sin embargo, si tú estás buscando un coche que aún no estás claro de pasarte a esta pequeña era electrificada con híbridos y tal, pues aún tienes esta alternativa que yo la veo bastante buena para quienes están en ese punto o que simplemente están fuera de las ciudades, de las grandes ciudades donde hay normativas restrictivas, y que puedas tener obviamente esta alternativa para un uso normal. Es un coche confortable, un coche divertido de llevar, además con caja manual. La verdad es que
a los que les gusta conducir, yo creo que la caja manual sigue siendo una buena alternativa. Eso sí, más confortable la caja automática, que la tenéis disponible también para esta versión del 114 caballos, pero para la versión híbrida también tenéis disponible la versión automática por ser híbrida, ¿vale? Y en la versión híbrida sí que ya le veo un poco más de función eco por la misma etiqueta. Puedes entrar en ciudades, como también tener unos consumos más contenidos. Pero ¿por qué os hablo de las motorizaciones? Porque esta versión Icon tenéis disponible todas esas motorizaciones, así que no es exclusivo para un tipo de motorización. Tenéis estas motorizaciones disponibles para la versión Icon. Pues nada, amigos, ya nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este Nissan Juke Icon Edition. Ya hemos probado el Nissan Juke en varias versiones, incluso en la híbrida, con esa motorización que nos permite unos consumos y una etiqueta eco, mucho más funcional si necesitas un coche para entrar en grandes ciudades. Pues aquí tenemos la etiqueta C para esta motorización. Sin embargo, como os he dicho antes en la parte dinámica, tenemos las opciones también con esta versión Icon Edition con la motorización híbrida, e incluso con este motor también tendríamos la opción de caja automática. En líneas generales, esta versión, que por eso hemos hecho este vídeo, para hablar de esta edición especial Icon Edition, que en otros continentes, en otros países es llamada en Sport a secas, pero tiene este color amarillo, un color que hace nombre y hace mucho por este modelo Juke, un modelo que no deja medias tintas para nadie. Te puede gustar o no gustar, pero que quedes a medias lo dudo mucho. Ya en esta nueva generación sí que ha dado un pequeño salto a mayor calidad, mejor espacio, hay mejor detalle, ¿no? Lo han perfeccionado, quedan cosillas por mejorar, pero es un coche muy bueno. Su consumo en esta motorización es la que me resulta un tanto alta para el uso que le puedas dar, pero ya os digo, puede comportarse muy bien. Su precio, estamos hablando de unos 25.700 euros, aplicando descuentos y financiación en Nissan tendréis este precio, un precio que yo creo que está en la media de lo que hay en el segmento B-Sub. Eso destacarlo, ¿no? Pero viene muy bien equipado, viene cargado de detalles. Este color amarillo es muy llamativo y muy bonito. La verdad es que para el conjunto del coche de diseño atrevido, yo creo que este color le viene como anillo al dedo. Unas llantas 19 pulgadas, muy pintonas también, muy delicadas también para aparcar y los bordillos, pero bueno, esto con cuidado todo se puede tener. Así que nada, amigos, yo simplemente espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dejarnos vuestro like si os ha gustado este vídeo y por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto también tenemos en TikTok todos los reels y avances de las pruebas, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega y agradecemos a Nissan España por la sesión de este Nissan Juke Icon Edition. Muchas gracias, hasta pronto.